cautividad, opresión, condición de oprimido, etc. Amén. Vamos a orar. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos la bendición de nuestro Dios y Padre a favor del cuerpo aquí reunido para oír con atención su palabra. Y mientras la palabra del Señor es predicada, que haya el poder del Señor manifestado, que sea la dádiva del Padre, la buena cosa que mis hermanos tomen y reciban. Que nos dé nuestro Dios espíritu de sabiduría y de conocimiento y que podamos ver su luz durante la exposición de su palabra. Que esta palabra sea relevante para este día, para este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Continuamos con la serie titulada Administrando la gracia de Dios y el don recibido. Les voy a poner el título de hoy. Ahorita vamos a mirarlo en la pantalla. Hoy, como administradores, vamos a conocer dos funciones propias: actos de administración y actos de dominio. Eso es lo que hace un administrador. Vamos pues a la Escritura. Primeramente, los versículos que son la base. Los apóstoles Pablo y Pedro nos dieron la doctrina de la administración de la gracia. Abramos la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4. Es cosa necesaria comenzar por los textos bíblicos en donde nace o se origina la ciencia o la doctrina o la enseñanza de la administración de la gracia de Dios. Efesios capítulo 4, verso 7, dice: pero a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia. Y eso es lo que vamos a administrar, porque es una dádiva. ¿La tenemos recibida? Sí, porque Él, el Señor, ya la dio. Es muy importante darnos cuenta de esta realidad. Miren, nos definimos como personas en base a lo que estudiamos, con el sustento de un título académico. Alguien puede decir: yo no estudié administración o no me gusta. No, esta no es una exposición académica o de alguna universidad aquí. No. Estamos abriendo la palabra de Dios y allí de inmediato nos puntualiza que a cada uno se nos dio, la gracia, la habilidad. Por lo tanto, tenemos la dádiva, que es lo que nos transforma en ministros de ella. Somos ministros de esa dádiva. De allí que vamos a encontrar términos o verbos como servir, ministrar, administrar, etc. Dice el apóstol Pablo: conforme o de acuerdo a la medida
del don de Cristo. Lo que Cristo hizo durante su ministerio en su cuerpo de carne, ahora lo vamos a hacer nosotros. Él hizo una transferencia de sí mismo por su Santo Espíritu, y son 3 las palabras que allí se indican: el don, la medida y la gracia. Ambas palabras conforman o constituyen el entero o la unidad. Ya como una cosa se le llama don. Es el don porque fue dádiva, y es el don de Cristo generó dones. Y dice más adelante en el verso siguiente, el 8, en la última línea, dice: y dio dones a los hombres. Siempre cuando leemos esta noticia, se implica que con la palabra dones, allí va la gracia y allí va la medida. Ahora vamos a leer al apóstol Pedro en la primera carta de Pedro, capítulo 4. El apóstol Pedro también nos adoctrinó en la enseñanza sobre cómo administrar la gracia y el don recibido. Primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 10. Dice: ponga cada uno al servicio de los demás el don que haya recibido. Recibido quiere decir el mismo don. Recibido el mismo, ministrelo a otros. No es ministrar o salir con otra cosa. ¿Cuál otra cosa tienes? Sino que tú tienes el mandato de administrar lo recibido. Sencillamente, con esa finura, esa claridad, Dios te declara administrador de Él por mandato suyo. Yo sé que tenemos títulos o diplomados o certificación laboral o experiencia en un campo, lo llamamos oficio, trabajo, etcétera. Pero estamos abriendo la palabra de Dios, el texto sagrado. Y aquí esto descendió, esta gracia desciende del Cristo ascendido o resucitado y glorificado. Ahora tenemos la noticia de que el don recibido nos transformó en ministros. Somos ministros de esta gracia. Gracia es la habilidad. Habilidad. Miren el caso de nuestro amado hermano ingeniero Gabriel. Fue hace 2 semanas que le dije: ven, quiero orar por ti, quiero imponer mis manos. Y lo traje aquí al final de un servicio e impuse mis manos. La pregunta es: ¿alguien más lo pudo haber hecho? Sí, cualquiera de ustedes. Pero esa parte de la iniciativa propia, esa parte de querer hacerlo, de ocuparte en alguien, a eso se le llama la gracia. Esa es la gracia que debes usar. Entonces yo rápido dije: yo tengo esa gracia, la voy a usar. Y le ordenamos a esa desviación que quedara corregida. Amén. Entonces todos tienen una gracia. Úsenla. Úsenla. Tienen una medida, tienen don. Eso tiene nombre, eso tiene descripción. Ese es el lenguaje del administrador. Por eso se emplea ese término, administrador. Entonces el administrador es un agente de cambio y de transformación. Y esa es la doctrina, nos la presenta el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Úsenla.
Recuerden que cuando uno es el administrador de la gracia de alguien, un superior, en este caso el Señor Jesucristo, ya no vamos con el Señor Jesucristo, vamos con el administrador, porque Él tiene la gracia. A ver, aquí hay dueños de empresa y de negocio. ¿Acaso tenemos que ir con ellos? No. Es que te vengo a pedir las llaves. ¿Qué? Yo no las tengo, por eso tengo gerentes, directores, por eso tengo supervisores. Ellos tienen las llaves, ellos tienen los códigos, ellos tienen los tokens, ¿sí? Ese es el concepto de la función de un administrador. Todos tienen una gracia, porque el texto dice que nadie fue omitido, ni brincado, o descalificado, o se le pusieron requisitos. No, dice el texto por parte de Pablo y de Pedro, a cada uno. Y el apóstol Pedro nos da la orden, úsenla, ministren eso. Y dice aquí, sea un buen administrador. El administrador ejercerá profesionalmente actos de administración y de dominio. Los actos de dominio es actuar como dueño. Tiene poder especial. Son los poderes especiales. Entonces, el texto nos faculta para que nuestra profesión de administrador de la gracia la llevemos a un nivel excelente, que sea competente o competitiva. Vean que el texto no califica el don, el texto califica al administrador del don. El texto no dice, te di un buen don. No, el texto dice, sé un buen administrador. Es muy importante eso. Por lo tanto, no califiques tú la dádiva como poca cosa, como cosa menor, como que me dieron lo que yo no quería, yo estoy pensando en otra cosa, estudié esto, pero no. Tú debes saber si tu estándar ya es hábil, es a un nivel de maestría como administrador, porque tienes que llegar a ser un buen administrador de la gracia de Dios. Eso es lo que se administra en sus diferentes manifestaciones. Esa última frase quiere decir, cada vez que tú administres, la gracia tendrá un comportamiento nuevo, diferente, aplicado a cada circunstancia o caso en particular. La gracia tiene múltiples expresiones o patrones. Entonces tú vuelves a orar, o vuelves a hablar, o vuelves a servir, y tienes una novedad, tienes algo fresco, tienes algo que está allí como una habilidad que mejoró, etcétera. Esas son las múltiples manifestaciones. Bien, una vez que sabemos nuestra competencia, una vez que nos dimos cuenta que tenemos el mandato de administrar, entonces les quiero dar 3 puntos a los cuales se circunscribe. ¿Te acuerdas cuando has hecho una línea de puntos o has unido puntos hasta que se forma una figura? 3 puntos a los cuales se circunscribe tu ejercicio de administrar o tu mandato como administrador de la gracia. Esos puntos los podemos declarar como absolutos. Son tus bordes, son tus esquinas, son tus fronteras. La gracia es fina,
no es cosa burda, no es cosa tosca, es fina. La gracia te va a decir todos sus componentes por nombre, descripción. Entonces, el primer ámbito, el primer punto para tus facultades como administrador es el ámbito geográfico. Anótenlo, por favor. El ámbito geográfico. De ahí que tu don no va a tener éxito en cualquier lugar, porque tu don tiene algo y te vas a dar cuenta de ello. El ejercicio de tu don a través de tu persona pertenece a un cierto lugar, sentido de pertenencia. El valor de tu don tiene recepción en cierto lugar geográfico. No perteneces en cualquier lado o en cualquier lugar. Y vamos pues a un ejemplo en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1. Miren, el ámbito geográfico es muy importante y muchos no lo toman en cuenta. A mí, en este lugar han venido bastantes personas, principalmente varones, con historias probablemente exageradas o no del todo ciertas como las contaron, pero me han dicho lo siguiente: me vine a Puerto Vallarta porque un amigo me prometió esto, esto y esto aquí, y aquí me robaron, me defraudaron, me estafaron o perdí el contacto, etcétera. Bueno, y creemos que en Puerto Vallarta es donde nuestro don debe operar y no en todos los casos es cosa cierta. El ámbito geográfico debe ser discernido por el administrador. Y muchos de ustedes ya tienen el don, pero están en el proceso de discernir la localización, que es la ubicación para ejercer. Y hoy el Señor lo va a resolver. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 3. Cuando fui a Macedonia, te rogué que te quedaras en Éfeso, ciudad de Éfeso. Quédate en Éfeso. Timoteo, quédate en Éfeso. Si no fuera importante el ámbito geográfico, ¿por qué está allí indicado? ¿Por qué Timoteo? ¿Por qué Éfeso? Nunca el apóstol Pablo, como padre, enseñó a sus discípulos hijos cosas como: tú donde quiera vales, tú donde quiera ponte a servir, donde quieras tú eres monedita de oro. No hay tal cosa en la Biblia, Timoteo, usted va a quedarse aquí. Timoteo es aquí. Qué hermoso es resolver eso, hermano Israel y hermana Yunuen. Qué hermoso es ya tener eso resuelto, el ámbito geográfico. Ya sé dónde. Es que no hallo dónde congregarme. Hay nómadas y sedentarios, ¿verdad? Es que no hallo dónde congregarme. No sé si aquí todavía no han resuelto eso y son administradores.
el ámbito geográfico es muy valioso porque allí y solo allí es donde Timoteo va a ser grande en toda su expresión. Amén. Allí fue obispo Timoteo, allí fue ministro, allí fue pastor Timoteo. Y eso le llegó a él por parte de su padre en la fe. Timoteo, usted quédese allí. Esa conexión, ese allí, es que la mente de Pablo, mente influenciada por el Espíritu de Dios, resolvió eso. Todos tenemos un lugar al cual pertenecemos y no pertenecemos a cualquier lugar. Yo no soy pastor para todos me refiero a cualquier persona en cualquier parte del mundo, etcétera. Pero yo debo saber cuál es mi lugar para decir esa es mi posición. Tengo que resolver mi ámbito geográfico. Ya tengo el don, ya tengo el mandato, ya sé quién soy, pero ¿dónde está mi lugar? ¿Quién me lo va a dar? Entonces, dice, quédate en Éfeso para que mandaras a algunos que no enseñaran una doctrina diferente, ni prestaran atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más que la edificación de Dios que es por la fe. Y ahora te encargo lo mismo. ¿Dónde? Allí. Ok. Ahora el siguiente ejemplo en Tito. Vayan allí. Tito, otro hijo verdadero en la fe del apóstol Pablo, capítulo 1, verso 5. Es que tenemos buenas costumbres, pero tan buenas costumbres que no hemos hecho el cuestionamiento de por qué caímos en eso o en estas o en ellas. Oye, ¿por qué lo haces? Ah, pues porque fulano lo hacía. Fulano, ¿por qué lo hacías? Porque fulanito lo hacía. ¿Cuál es tu lugar? No, pues es que yo voy donde me invitan. Tenemos los rancheros predicadores que se pasean en las iglesias, donde los invitan para darse ellos por sentado que eso es servir al Señor. Necesitan un lugar. Timoteo necesita un lugar. Tito necesita un lugar. El ámbito geográfico es algo que, fíjense bien lo que les voy a explicar. La doctrina de la administración de la gracia por parte de Pablo y de Pedro, ellos no dijeron el ámbito geográfico, ellos nomás dijeron la gracia, el don y la medida. ¿Quién te va a ubicar? Quien sea tu autoridad. Él te va a ubicar. Tú ve allí, allí haga raíz. Allí dé fruto. Entonces, es algo que debemos de descubrir y estar atentos. Estamos en la relación con el ministerio que nos llamó. En este caso, Pablo llamó a Timoteo en Hechos 16 y quiso que éste se fuera con él. Vean a Tito, dice el verso 5 del capítulo 1. Por esto te dejé en Creta para que corrigieras lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, tal y como yo te mandé. Ancianos o líderes o pastores en cada ciudad. ¿Ven la situación de la comunicación? Anciano, usted pertenece a esta ciudad. Esa ciudad es su ámbito de administración. Su pastoral pertenece allí. Usted es el anciano de esta ciudad. Y si me brinco, no se brinque las trancas. Usted es el anciano de esta ciudad. En la otra ciudad hay otro anciano.
El administrador no vive en confusión. El administrador no se levanta con una idea para experimentarla, a ver qué se siente, a ver si valgo lo mismo allá. No, usted está situado, está localizado en una ciudad. Ancianos en cada ciudad, en cada ciudad. Entonces, así fue la experiencia de Timoteo y de Tito. Amén. Siguiente ámbito. El ámbito lo voy a definir como segmento de población. Es decir, un grupo específico, un segmento de población. Y vamos al caso en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 9. Verso 1. Dice, ¿qué? ¿No soy apóstol y acaso no soy libre? ¿Acaso no he visto a Jesús nuestro Señor? ¿Y no son ustedes el fruto de mi trabajo en el Señor? Tal vez otros no me consideren apóstol, pero para ustedes, corintios, sí lo soy. Bien claro lo tiene este administrador de la gracia llamado Pablo. Pablo nunca pretendió que él era el apóstol de cualquier creyente, nunca, en cualquier lugar. Pablo sí nos explica que de quienes sí era apóstol, porque de otros no era apóstol, para ellos. ¿Ven? Entonces, hay un segmento dentro de todo el universo poblacional en donde tú eres para ellos el que suministras gracia en uso de tu don. Ahí está tu ámbito. Amén. Yo me cuido de eso. Yo no ando promoviéndome que yo quiero ser tu pastor, yo quiero ser tu esto, tu aquello, no. Y que por Zoom yo te puedo pastorear y por videoconferencia yo puedo, no. Yo no ando con esas técnicas. No. Yo sé mi ámbito. Es muy importante eso. El apóstol Pablo aquí le dice a los corintios, ustedes sí son míos en cuanto a mi obra. Ustedes son el sello de mi apostolado en el Señor. Hay otros que tienen otro apóstol. Hay otros que tienen otro sello. Hay otros. Amén. Entonces, en el uso de tu don, estás imprimiendo un sello personal y tú vas haciendo una obra, y esa obra tiene tu sello. Entonces, qué importante es que como administradores sepamos cuál es nuestra población objetivo. Amén. ¿Son 12? ¿Son 5? ¿Son 200? Ahí está tu sello, ahí está tu obra. Dijo Pablo, ustedes son el fruto de mi trabajo en el Señor. Vean lo que dice el verso 2 en varias versiones, por favor. Esa declaración es muy fuerte, contundente.
Puede que otros no me acepten como apóstol. Pueden que otros no me acepten como pastor. Está bien. Puede que otros no me acepten. Puede que otros no acepten mi gracia, mi don, mi medida. Está bien. Pero quiero decirle a todo el mundo, vean mi sello cómo trabaja en los Corintios. ¿Les gusta? Sí. Pues, ¿quién es su apóstol? Fulano Pedro, fulano Santiago, fulano... pues, bye, exíjanselo a él, porque mi sello está en mi obra. ¿Verdad? No, pastor, es que yo como ovejita quiero irme a sus pastos verdes a comer. No se brinque en las trancas. Vaya a comer de los pastos que le da su pastor. Vean el sello de la obra de él. Entonces, ustedes son la prueba de que soy un apóstol del Señor. A ver, otra versión. Aunque otros piensen que no soy apóstol, para ustedes sí lo soy. ¿Ven? Ellos son el segmento poblacional que Pablo los dignifica como su obra. Ellos son su obra. El tercer aspecto o ámbito es en el ejercicio de nuestros actos de administración y actos de dominio. El tercero es nuestra asignación o asignatura definida. Se parece mucho al ámbito anterior. Esta parte, nuestra asignatura, en inglés es assignment, nuestra asignación tiene que ver que yo no pertenezco a cualquier persona, no pertenezco a cualquier lugar. Yo no administro cualquier cosa de cualquier dueño. Es muy importante eso. Yo no administro cualquier gracia, yo administro la mía. Mi asignatura la tengo definida. Esto es lo que soy y esto es lo que hago. Vamos a un ejemplo de cómo el apóstol Pablo lo tenía bien claro. Eso es lo que cada ministro debe tenerlo bien clarito. Amén. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Allí estamos ya en Corintios. Vayan al capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Verso 10. ¿Cuál es mi asignatura? De lo que caiga, pastor. No es cierto eso. Lo que se me atraviese. No es cierto eso. De lo que me ponga, tampoco es cierto eso. Hay que corregir muchos vicios entre nosotros. Es por ello que me acuerdo aquellos tiempos con mi padre que las ovejitas venían con él y le decían, quiero servir. Y yo le veía a ese grito siempre cosas positivas. Pero ya tengo mis reservas porque imagínate que todos se me junten y me digan, quiero servir. Entonces tengo que enseñarles a administrar lo que ya tienen recibido. Dice el apóstol Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Vean esa primera frase. Es válido decir quién eres, porque te das cuenta la gracia que está sobre ti. Es válido ponerlo en tu tarjeta personal de presentación, porque hay una gracia que avala eso.
pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Pablo no discute si alguien es lo que dice ser. Pablo discute lo que él dice que es. Los demás tienen que decir también qué son. Es por ello que hay que corregirnos en ciertos aspectos, porque muchas de nuestros vicios nacen con buenos motivos, pero están mal administrados. Cuando uno dice, pastor, me da chance de esto, me da chance de hacer esto, o hacer uso del púlpito, o de la predicación, o de ayudar, o qué hago. Pero tú debes administrar lo tuyo. Recuerda tu ámbito y tu segmento poblacional y tu asignación, ¿cuál es? Dime quién eres. ¿Oras por los enfermos? Dime quién eres. ¿Visitas a los presos? Dime quién eres. ¿Eres como esos de las 10 minas? ¿Eres como esos de los talentos que produces dinero? Dime quién eres. Porque lo que eres está avalado por una gracia que tienes y eso es lo que administras, la gracia. Entonces, y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Es decir, la gracia no es un adorno. No, la gracia no es un mero adorno, no. La gracia es una habilidad. Yo soy el instrumento para esa habilidad y el portador de ella y el facultado para usarla. Pues he trabajado más que todos ellos. Les voy a explicar esa frase porque allí está la explosión. Hay muchos apóstoles, o había en la época de Pablo varios apóstoles, varios profetas. El apóstol Pablo los estudió, supo la gracia que había en cada uno, la asignatura, unos a los gentiles, otros a los judíos, unos para Samaria, otros para Jerusalén, etc. Pero algo que un administrador debe hacer es trabajar más que cualquier otro. Destáquese en eso. No hay tope, no hay límite, no hay barrera, no hay frontera superior. Esas son las claves que nos da Pablo. La gracia no se agota. Trabaje más que su compañero, trabaje más que el de enfrente, trabaje más que el otro. Gócese en eso. Dice, he trabajado más que todos ellos. Fíjense bien, Pablo no hace alarde de la cantidad de dones. No es sumar dones en nuestro haber, es trabajar más que todos. Ese es el punto. ¿Estás trabajando más que alguien? ¿Quién es ese alguien? Vean ese planteamiento. Dice, aunque no lo he hecho yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Pero ya sea que lo haga yo o que lo hagan ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. Amén. Entonces, aquí vemos nuestra asignatura. Esto es lo que debo estar haciendo. Esto es lo que debo estar haciendo. Esto es lo que me sale bien. En esto soy dominante. Lo hago mejor. Miren, amados hermanos, esto es real. Yo me he dado cuenta que hay ciertos temas bíblicos que los explico mejor que muchos otros maestros. Yo sé cuáles son. Y cuando los estoy escuchando, digo, no estás dando en el blanco, querido maestro, no estás dando en el blanco. Déjame te lo explico yo. Uno de los puntos que son difíciles de explicar es el tema de la sujeción o el sometimiento. Eso lo expliqué en el servicio de las 9 de la mañana, nomás que no vinieron, ¿verdad? Pero ya lo expliqué. Es difícil ese tema,
sujétense a las autoridades. Vienen nuevas autoridades, sujétense. Pero ¿qué es la sujeción y el sometimiento? Ya lo expliqué en el servicio de las 9. Entonces, la asignatura es tan importante, tan especial, que precisamente tienes la gracia para exponer algo frente a los demás y te van a poner atención y van a decir, esto es lo que yo estaba buscando, esto es lo que yo quería saber. ¿Qué es eso de sujetarme? Amén. Entonces, vamos a ver ejemplos de actos de administración y de dominio. El primero, el más conocido, lo tenemos en el jardín del Edén, Génesis. Aquí este libro de Génesis está lleno de ejemplos clásicos de administración y de dominio. Génesis capítulo 2. Verso 15. Amén. Dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Allí hay un acto de administración clásico. Son patrones de administración. El Señor ya sabe para qué y por qué y dónde va esta pieza creada, este hombre creado, esta criatura. Tú vas aquí, ahí vas. Adán no llegó por cuenta propia a la administración del huerto de Edén. A él lo pusieron. Entonces, la primera pregunta que yo te haría es, ¿quién te puso donde estás? No, yo con el sudor de mi frente, yo por méritos propios, no, pastor, me costó tanto. No. Es que a un buen administrador no le pueden dar a tole con el dedo. ¿Quién te puso donde estás? ¿Quién te puso en el pastorado? ¿Quién te puso en este punto? No, es que yo, la verdad, me salió esta oportunidad. No, ¿quién te puso allí? Dios lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Otro acto de administración lo vamos a ver en el capítulo 3, verso 8, pero es en relación con ese verso del 15. 3, verso 8, dice: en otra versión, por favor, nos interesa la primera parte. Escucharon el sonido del Señor Dios caminando por el jardín a la hora fresca de la tarde. Eso es lo que nos interesa, pero en varias versiones. Con el viento de la tarde, que esto era continuamente, es decir, cada día probablemente, con el viento de la tarde, la frescura, el hombre y su esposa oyeron que Dios iba y venía por el jardín. Aquí presten atención a Dios, lo que hacía Dios. Entonces, lo que hacía Dios era venir al huerto y se paseaba y se escuchaba por dónde iba él y había una frescura, etcétera. ¿Saben una cosa? Dios no iba al huerto a cultivarlo, ni a guardarlo, ni a cuidarlo. Él iba a pasearse. Ese es un acto de administración
¿Por qué? Porque ya tenía puesto a un mayordomo. Cuando tú pones a un mayordomo, cuando tú llegas a la empresa, esto es lo que les falta mucho al empresariado mexicano. Llegan a la empresa, sí, son los dueños, pero llegan a ayudar a la administración. Entonces la gente que pusiste, ¿qué hace? Los Adán que pusiste, ¿qué hacen? Dios dice que una vez que puso al hombre, iba y se paseaba. Veía a la culebrilla y Dios ni en cuenta. Ya puse a un administrador que se encargue de esta serpiente. Bien a gusto Dios. Vean lo que es administrar. Y se paseaba por los árboles. Y se paseaba. ¿Ven? ¿Vas a poner a un ministro en alguna obra? Retírate. Ya pusiste a alguien. Tú llega a pasearte. Ve por los frutos. El Señor administra mejor que nosotros, ¿eh? ¿Te estás fijando en eso? Él no llegaba todos los días con Adán a decirle, ¿y ya viste la serpiente? ¿Y ya viste el árbol? Oye, déjame te ayudo. Ve, no. Él puso a un administrador a administrar. Tú, no yo. Tú vas a cuidar, tú vas a guardar, tú vas a llevar el jardín a otros territorios. Encárgate de esa voz astuta. Y él se paseaba. ¿Verdad? ¿Ven? Eso es administrar. Eso es administrar. Porque allí él puso un mayordomo. Ahí están los actos de administración y de dominio. Amén. Bueno, en el capítulo 3, allí mismo, verso 23, en la parte final, la salida del mayordomo, dice, entonces el Señor lo sacó del huerto de Edén. Ese es un acto de dominio. ¿Quién sacó a quién? ¿Adán a Dios o Dios a Adán? Ese es un acto de dominio. Ustedes son administradores y fíjense bien esta declaración, Imer, Asael. Cuando ustedes dejan de realizar actos de administración y actos de dominio, ustedes dejan de ser administradores, dejan de ser lo que dicen ser. Aquí hay un acto de dominio que es fulano echó a sutano. Acto de dominio porque actuó como dueño. ¿Quién echó a quién? Dios echó o expulsó a Adán. Entonces el Señor lo sacó del huerto de Edén para que cultivara la tierra de la cual fue tomado. Echó fuera al hombre y al oriente del huerto de Edén puso querubines y una espada encendida que giraba hacia todos los lados para resguardar el camino del árbol de la vida. Quien sea el administrador de tu empresa y tiene ese poder especial, puede echar fuera a alguien. Punto, así de sencillo. No, pero es que lo quiero mucho, es que me da compasión. Les tiembla la mano. A Dios no le tembló la mano echar fuera al hombre. Y ahí se ve la competencia del administrador. Amén. Bien. Diga conmigo, actos de administración. Diga conmigo, actos de dominio. Diga conmigo, ámbito geográfico. Ámbito demográfico poblacional. Asignación. Amén. Vean ahora en Lucas capítulo 4,
una situación con nuestro Señor y su ministerio. Experiencias que puede sufrir un administrador. Lucas capítulo 4, verso 16, dice: Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se levantó a leer las Escrituras. Diga conmigo, Nazaret. Era su lugar que desde la niñez allí fue conocido, allí creció, era su pueblo. Nos vamos a brincar la lectura de la cita del libro de Isaías hasta que las cosas se pusieron muy ríspidas. Y vean el verso 28. Al oír esto, todos en la sinagoga se enojaron mucho, se levantaron, lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el que estaba edificada la ciudad para despeñarlo. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Y esta ciudad, a partir de ese hecho violento, se mostró incrédula. Fue una ciudad una población en la que el Señor no podía hacer lo que Él quería hacer, milagros. ¿Se fijan? El don del Señor, el don y la gracia del Señor, ¿se fijan? Había lugares donde era rechazado. Por eso tu don va a tener éxito en ciertos lugares geográficos. Hay otros que son para ti una ciudad amurallada, son impenetrables. Hay cierto grupo, segmento poblacional donde aquí ellos lo rechazaron y se enojaron y lo querían despeñar. ¿Ven? Entonces el Señor se fue. ¿A dónde se fue? El verso 31 dice, Jesús fue a Cafarnaún. Allí era su deleite, Capernaum. Hizo de allí su base de ministerio. Allí él hacía el ejercicio de su don de una manera libre. Qué precioso es tener nuestro Capernaum. Nazaret es violento. Nazaret no nos reconoce. Entonces, tu don, úsalo o ponlo a disposición de la gente que sí te acepta. Busca ese lugar, reconoce esas zonas geográficas. Hay quienes van a tener éxito a través de las redes sociales, pero otros no. Oh, pastor, es que yo quiero ser youtuber. Sí, están ganando dinero, pero hay otros que no. Otros son muy buenos para el 1 a 1. Otros para pequeños grupos. Amén. Otros para toda una ciudad. Entonces, tu don es geográfico, tu don es demográfico, o sea, está basado en un segmento poblacional, y tu don posee una asignatura o asignación definida. Amén. El Señor se fue a Cafarnaún, se fue. ¿A dónde te irás tú? Vean la respuesta de la gente en el verso 32. Y la gente se admiraba de sus enseñanzas. Y la gente se admiraba de sus enseñanzas. Amén. ¿Dónde están recibiendo tu producto? ¿Dónde? ¿Dónde te dicen, wow, eres el mejor? Vengo desde muy lejos a adquirir lo que tú produces. Amén. Aleluya. Bien. Entonces, ahora vamos a la carta de Pablo a Tito. Para que vean cómo un administrador llamado Pablo le dijo
a su administrador hijo, Tito, lo puso en un caso práctico muy complicado, muy complejo. Administrar la gracia en una isla llamada Creta. ¿Has escuchado esa palabra cretino? ¿Qué es cretino? Bueno, Creta, cretense, cretino, vean la raíz. ¿Qué diferencia habrá entre la gente de Creta y la gente de Puerto Vallarta? Vamos a ver cómo era la gente de esa isla, Creta, allá en Grecia. Verso 12, 1:12, Tito 1:12. Uno de ellos, que es su propio profeta, dijo: los cretenses, los cretinos, son siempre mentirosos, malas bestias o salvajes, y glotones y ociosos. Y allí, a ese lugar, a ese territorio, fue enviado Tito. ¿A qué? ¿A tenerle miedo a la gente? No, a administrar la gracia. ¿Pero por qué Tito? ¿Por qué no otro? Porque Tito tiene ese tipo de gracia para ese ámbito geográfico. Denle un gran aplauso al Señor. Aleluya. Tito, en el ámbito de los teólogos, es reconocido y le dieron este sobrenombre como el tanque Sherman del apóstol Pablo. Lo manda por delante. Él llega y aplasta a todo lo que está allí oponiéndose. ¿Quién de ustedes tiene la gracia para administrar cretinos, cretenses, vallartenses? Tito la tenía, el apóstol Pablo la reconoció y lo puso, lo envió. Te dejé en Creta. Hasta el mismo profeta, ahora, ese profeta era uno de los rebeldes. Vean el verso 10. O contumaces, porque aún hay muchos rebeldes. Ahora dame el verso 12. Uno de ellos, su mismo profeta, su propio profeta, uno de ellos, hasta los describió poéticamente, bestiales, salvajes. ¿Ven? Entonces, el apóstol Pablo, les digo esta semblanza, la carta a Tito es pastoral, la escribió a un pastor. La carta a Tito es todo un caso práctico real de un ministro, de un administrador de la gracia en una ciudad que tiene nombre y es verdadera. Administrar Creta. Primero, un administrador, y aquí les voy a dar puntos de valor para los actos de administración. Un administrador lo primero que hace es diagnosticar el problema. Lo detectan, lo localizan y lo definen por sus variedades o síntomas o tipos que están allí presentes. ¿Dónde está el diagnóstico? En el verso 12. Los cretenses son
mentirosísimos, malas bestias, glotones, perezosos, ociosos. Y ahí está el problema. Segundo, el administrador comienza a estructurar su equipo de administración, sus recursos humanos. Vean el verso 5, Tito 1:5. Por esto te dejé en Creta para que corrigieras lo deficiente. Deficiente es lo incompleto, lo defectuoso, lo que es falto de algo, como cuando a un rompecabezas le hace falta una o más piezas. Incompleto, defectuoso, falto. Lo deficiente es lo que no se puede usar porque no se ha terminado la obra. Entonces, había cierto avance, pero no estaba al 100%. Tal y como yo te mandé, establece ancianos en cada ciudad. Vean la autoridad apostólica que lleva este varón. Él tiene esa gracia. Él tiene esa gracia. Lo primero que le instruye el apóstol Pablo es: Tito, tú solo no vas a poder y tú no harás todo. Tú tienes que delegar en ciertos ministros y búscalos por esa gracia que tienen. Aleluya. Vamos a ver, dice: ancianos irreprensibles, maridos de una sola mujer y con hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo o supervisor, como administrador de Dios, ¿ven? Ahí está la función, el mandato, sea irreprensible, no soberbio, ni iracundo, ni afecto al vino, ni pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, apegado a la palabra fiel, tal y como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Me fijé en las boletas donde como ciudadano iba a emitir mi voto marcándola con una X. En esa casilla individual busqué si la persona candidata o candidato decía allí: esta persona es sobria, justa, irreprensible, pero no. Nuestros candidatos electos fueron elegidos en base a cantidad de votos, por mayoría, no en base a calidad moral. Si se van a jactar, no pueden en base a la calidad moral, sino cantidad, porque se les da constancia de mayoría. Pero cuando miras el cuerpo de Cristo, allí hay calidad moral, excelencia, y están los requisitos ya en el texto. Y es por ello que ustedes deben apreciar el liderazgo que hay en el cuerpo de Cristo, porque no puede alguien decir: yo soy el oficial aquí, nomás por mérito de deseo. Tiene que pasar por unos requisitos. Amén. Aleluya. A ver, esto quiere decir que entre los discípulos ya había una madurez evidente. Ya habían crecido su comportamiento, su carácter, su nivel de
expresar esa gracia en ellos era reconocida. Y dice el apóstol Pablo a Tito, escoge a esos, míralos, están casados, tienen hijos, ¿cuál es el testimonio de sus hijos? Fíjate en ellos. Son teporochos. Si abre su refri hay cervezas, hay licor, hay alcohol. Son pendencieros, fiesteros, son iracundos. Arrancan con esos ataques de ira. A esos no, a esos no. Pero ya los vemos predicando, sirviendo al Señor. Hoy doy la orden de bajarlos del púlpito, amén. Entonces, tienen que ser cuidadosos. ¿Por qué? Porque estás administrando una gracia, y debes saber tus ámbitos. Hay un ámbito moral, ético. Dice, verso 8, hospitalario, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, apegado a la palabra fiel. Estos hombres tienen fidelidad. Miren, esa palabra fidelidad es muy importante. Voy a poner esta botella aquí y esta botella acá. Para distinguir, aquí está color rosa, color amarillo. Esta es la botella del conocimiento aquí. Aquí hay academia, aquí hay materias, aquí hay calificaciones, aquí hay estudios. Esta es la botella de la fidelidad. Nunca confundas que el conocimiento tiene valor de fidelidad. Nunca confundas. Usted puede saber más que yo, pero yo soy más fiel que usted. Nunca confunda eso. Usted puede estar más preparado, pero el conocimiento no significa fidelidad. Fidelidad es otro color, es otra cosa, fidelidad. Por eso en el púlpito debe estar un fiel, siempre fiel. Amén. Porque es el que va a transmitir fielmente la palabra fiel. Si no, va a trastocar todo y nos va a echar a perder. Amén. Entonces, el texto dice, apegado a la palabra fiel. No confunda fidelidad con conocimiento. Amén. Para todos los que se saben la Biblia de memoria y no son fieles. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, tal y como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Muy bien. Veamos más características en el capítulo 2. Es la 1:11. ¿Aguantan otra hora? Bueno. Último. Pero tú, capítulo 2, verso 1, pero tú habla de lo que vaya de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos, administradores, obispos, pastores, sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, es decir, sanos en el amor y sanos en la paciencia. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su porte y maestras del bien. ¿Quién es tu maestra, hermana, del bien? No calumniadoras ni esclavas del vino. Deben enseñar a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Quién te está enseñando? A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas y sujetas a sus maridos. Y aquí entra la palabra sujeción. Pero como ya se quieren ir, no la voy a enseñar.
Amén. Vamos a ponernos de pie, es hora de irnos. Los espero entre semana y el próximo domingo. Amén. Denle un gran aplauso al Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya. La palabra sujeción, si la explica un político, se va a ir por un rumbo. Te va a decir que me obedezca, soy el gobierno. La palabra sujeción, si la explica un abogado, te va a dar en otra dirección. Te va a decir otra vertiente. Pero esta es la clave, hermano Arnulfo. Cuando la palabra sujeción te la explica un administrador, aleluya, te alumbra el entendimiento. Ellos, los administradores de la gracia, son los que perfectamente entienden ese término. E incluye otro más. Si te le explica un empresario, patrón, te va a mandar por otro rumbo. Yo los oigo porque están aquí, pero no dan el ancho. Solamente un administrador es el que le da al clavo con la palabra sujeción. Hay sujeción en el matrimonio, hay sujeción en un estado donde hay gobierno, leyes, territorio y población. Hay sujeción en un cuerpo, nosotros cuerpo de Cristo. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Padre, te damos gracias. Llama a los músicos por tu palabra. Te bendecimos y te adoramos. Te damos honra y gloria, porque hoy puedo declarar gracia sobre tu pueblo. Gracia sobre tu pueblo. Padre,